El apóstol Pedro en una ocasión le dijo a Jesucristo: ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Yo le quiero hacer una pregunta, hermano. ¿Usted tiene hambre de las palabras del Señor? Tiene deseos, pero, pero no solo venir a la iglesia porque venimos a escuchar un sermón, sino déjeme preguntarle: ¿tiene hambre de las palabras de Dios? Ahora, quiero decirle algo, hermanos, ¿verdad? Yo aquí soy un instrumento, ¿verdad? Usted a mí no me tiene que tener ninguna reverencia. Aquí son las palabras de Jesucristo que vamos a escuchar esta mañana. Entonces, vamos a hacerlo esta mañana. Y quiero arrancar, hermanos, meditando en esto. Nosotros vivimos en un mundo, hermanos, donde el poder político o cualquier tipo de poder es usado para fines personales. Yo no sé si usted se ha dado cuenta de esto. Vivimos en un mundo donde aquellos que tienen poder, ya sea por el dinero, por la política o por influencia, ocupan para sus fines personales el poder. Hay muy pocos gobernadores, creo yo, en todo el mundo que si se les hiciera un examen de conciencia saldrían aprobados. La mayoría de personas que tienen poder o gobernadores en el mundo, si se les hiciera un examen de conciencia, saldrían reprobados, de hecho, creo yo, porque ocupan los recursos que Dios ha puesto en su mano para sus propios fines. Esta semana estaba escuchando el testimonio de un oficial, ex oficial de Corea del Norte. Corea del Norte es una dictadura. Es un país comunista con una dictadura, y uno de los oficiales de Kim Jong logró salir del país. Él estaba contando su testimonio y él decía: cuando uno de los oficiales del dictador va a salir del país por alguna cuestión oficial, ¿verdad? ¿Saben lo que hace el dictador? Obliga a que uno de los miembros de su familia, de su núcleo familiar, se quede en Corea del Norte, porque así el que salió tiene que regresar. Es decir, si yo voy a salir del país, obliga a que mi esposa se quede en Corea del Norte, porque obviamente así yo regreso, pues no voy a dejar a mi esposa o a mis hijos abandonados. Y la semana pasada, cuando arrancamos el libro de Esther, conocimos a un hombre que es bastante parecido, el rey Asuero. Es un hombre que tiene interés en él mismo. Y hoy vamos a seguir conociéndolo un poco más acerca de este rey Asuero, quién es y cómo el Señor nos enseña muchas cosas a través de su vida. Recordemos, este rey Asuero estaba intoxicado, ¿verdad? Estaba de verdad borracho de vanagloria. Hizo una fiesta por 6 meses para mostrar su grandeza, y luego dice: esto no me basta, vamos a hacer una fiesta por 1 semana en la ciudad para mostrarle a la ciudad mi gran poder y mi gran majestad. Sin embargo, hermanos, aprendimos también que los poderosos de este mundo, por imparables, por grandiosos, por ricos, por lo que sea que usted quiera llamarle, tengan, el día que mueren se dan cuenta que todo esto es una ilusión, porque nada de lo que tenemos en este mundo nos vamos a llevar a la eternidad. Pero los hijos de Dios, puede que no tengamos poder, puede que no tengamos riquezas, puede que no tengamos fama, pero el día que muramos, hermanos, entramos al tesoro más bello y hermoso que alguien se puede imaginar, es ir a ver cara a cara a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué a algunos cristianos no les emociona esto? Porque tienen su mente en las cosas de este mundo. Por eso no disfrutan del Señor. Pero yo sé que Iglesia Cristiana Vida somos una iglesia que entendemos el tesoro que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, la semana pasada veíamos que el único grande, el único digno de ser alabado, el único digno de ser adorado, el único digno de ser admirado es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Este mundo, hermano, nos engaña con cosas vanas, pero el que tiene a Cristo lo tiene todo. ¿Está de acuerdo conmigo? Ahora, el propósito de Esther, al mostrarnos en el capítulo 1, de mostrarnos a Asuero, un hombre supuestamente poderoso, hermanos, es al final mostrarnos que este hombre, por muy poderoso que sea, al final solamente va a ser un peón en los propósitos de Dios. Parece que él tiene el gobierno, parece que él tiene el dominio, parece que él hace su voluntad, pero nos vamos a dar cuenta que al final solo está bajo los planes del Señor. Pero ¿sabes bajo qué planes del Señor? Los planes del Señor de proteger a su pueblo. Esta mañana, hermanos, vamos a ver el sermón titulado: Dios usa el pecado del malo para el bien de su pueblo. Dios usa el pecado del malvado para el bien de su pueblo. Entonces váyase conmigo a Esther capítulo 1. Vamos a leer todo el capítulo para no desconectar lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? Sino que estemos en línea con lo que está pasando en la vida de Asuero, en lo que vamos a ver esta mañana. Si gusta, pónganse en pie, hermanos. Perdón, ¿verdad? Siempre les digo que se sienten y después les vuelvo a decir que se paren. Pónganse en pie por reverencia a la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios. Esther capítulo 1. Eran los días de Asuero, el rey Asuero, que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias.
En aquellos días, estando el rey Asuero reinando desde su trono real en la fortaleza de Susa, en el año tercero de su reinado, ofreció un banquete para todos sus príncipes y servidores, estando en su presencia los oficiales del ejército de Persia y Media, los nobles y los príncipes de sus provincias. Y él les mostró las riquezas de la gloria de su reino y el magnífico esplendor de su majestad durante muchos días, durante 180 días. Cuando se cumplieron estos días, el rey ofreció un banquete de 7 días para todo el pueblo que estaba en la fortaleza de Susa, desde el mayor hasta el menor, en el atrio del jardín del palacio del rey. Habían cortinas de lino blanco y violeta, sostenidas por cordones de lino fino y púrpura en anillos de plata y columnas de mármol, y asientos de oro y plata sobre un pavimento mosaico de pórfido, mármol, alabastro y piedras preciosas. Las bebidas se servían en vasijas de oro de diferentes formas, y el vino real abundaba conforme a la liberalidad del rey. Se bebía conforme a la ley, no había obligación, porque así el rey había dado órdenes a todos los oficiales de su casa para que hicieran conforme a los deseos de cada persona. Ahora nos van a presentar a la reina Vasti, versículo 9. La reina Vasti también hizo un banquete para las mujeres en el palacio del rey Asuero. Versículo 10. Al séptimo día, cuando el corazón del rey estaba alegre a causa del vino, él ordenó a Meumán, a Vista, a Arbona, a Victa, a Bacta, a Setar y Carcas, los 7 eunucos que servían en la presencia del rey Asuero, que trajeran a la reina Vasti a la presencia del rey con su corona real. Lo que va a decir a continuación es importante, para mostrar al pueblo y a los príncipes su belleza, porque era muy hermosa. Pero la reina Vasti rehusó venir al mandato del rey comunicado por los eunucos. Entonces el rey se enojó mucho y se encendió su furor en él. Entonces el rey dijo a los sabios que conocían los tiempos, pues era costumbre del rey consultar a todos los que conocían la ley y el derecho, y estaban junto a él Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena y Memucán, los 7 príncipes de Persia y Media que tenían entrada a la presencia del rey y que ocupaban los primeros puestos en el reino. Esto es lo que les preguntó: conforme a la ley, ¿qué se debe hacer con la reina Vasti por no haber obedecido el mandato del rey Asuero comunicado por los eunucos? En presencia del rey y los príncipes, Memucán dijo: la reina Vasti no solo ha ofendido al rey, sino también a todos los príncipes y a todos los pueblos que están en todas las provincias del rey Asuero, porque la conducta de la reina llegará a conocerse por todas las mujeres y hará que ellas miren con desdén a sus maridos y digan: el rey Asuero ordenó que la reina Vasti fuera llevada a su presencia, pero ella no fue. Y desde hoy las señoras de Persia y Media que habían oído la conducta de la reina hablarán de la misma manera a todos los príncipes del rey, y habrá mucho desdén y enojo. Si le place al rey, proclame un decreto real y que se escriba en las leyes de Persia y Media para que no sea revocado, que Vasti no entre más a la presencia del rey Asuero, y que el rey dé su título de reina a otra que sea más digna de ella. Y cuando el decreto que haga el rey sea oído por todo su reino, inmenso como es, entonces todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Esta palabra pareció bien al rey y a los príncipes, y el rey hizo conforme a lo que fue dicho por Memucán, y envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura, y a cada pueblo conforme a su lengua, para que todo hombre fuera señor en su casa y que en ellas hablara la lengua de su pueblo. Vamos a orar esta mañana. Amado Señor, gracias por tu palabra, Dios, porque en ella encontramos la verdad. Te pido que prepares nuestros corazones para recibirla. Queremos que el nombre de Jesucristo sea exaltado. Queremos que tu iglesia sea edificada, Señor. Te pedimos que el evangelio sea predicado. Usa mi vida, Señor, pon guarda en mi boca todas aquellas cosas que no debo decir, guárdalo decirlo. Pero todo aquello que es conforme a la verdad y a la sana doctrina, Señor, te pido que uses mi vida con poder para que esa palabra llegue a nosotros, sea sembrada en nuestro corazón y dé frutos que te agraden a ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos, amén y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. La semana pasada íbamos leyendo versículo por versículo, íbamos comentando algunas aplicaciones, algunas enseñanzas. Esta mañana quiero hacerlo un poco distintos, hermanos. Quiero que entendamos bien la historia primero, que primero la revisemos y la entendamos bien, y luego vamos a ver algunas cosas que aprendemos acerca de Dios, y luego vamos a ver algunas aplicaciones para nuestra vida. Entonces, lea conmigo el versículo 10 y el 11. Al séptimo día, cuando el corazón del rey estaba alegre a causa del vino, ordenó a estos eunucos que servían en la presencia del rey, versículo 11 lo que le ordenó, que trajeran a la reina Vasti a la presencia del rey con su corona real para mostrar al pueblo y los príncipes su belleza, porque esta reina era muy hermosa. Hermanos, yo nunca he sabido de alguien que tome buenas decisiones cuando está borracho.
Yo tenía un compañero del colegio que en cierta ocasión, ¿verdad?, estaba en una discoteca y en una pelea con otra persona borracha le golpearon la nariz y tuvieron luego que hacerle una cirugía estética para recomponerle del golpe que le habían hecho. Seguramente muy caro, ¿verdad? No creo que sea barato una cirugía de este tipo. Yo nunca he visto, hermano, un curso que diga la borrachera, la guía para tomar buenas decisiones. El rey estaba borracho. El rey, hermanos, estaba ya en un punto, había pasado por 6 meses en fiesta y ya estaba en los últimos 7 días, y el último día pues seguramente dijo: esta fiesta ya se va a acabar, entonces hoy destrocémonos, hoy acabémonos y pongámonos borrachos. Y en esta borrachera, hermanos, manda a llamar a la reina Vasti. Pero recuerden que la semana pasada vimos en los primeros 8 versículos que este rey había hecho esas fiestas ¿para qué? Para vanagloriarse. Había hecho una fiesta: vengan y conozcan mi majestad, vengan y conozcan lo grande que soy. Y ahora en el último día de las fiestas, esta iba a ser como la cereza al pastel. Traigan a mi esposa para que vean lo bella que es. Pero ojo, ya conocemos cómo es este rey. No lo estaba haciendo para honrar a su esposa. No lo estaba haciendo de una forma en que ella se iba a sentir halagada. Piense que el rey ya estaba borracho, estaba rodeado de borrachos. ¿Qué iba a ir a hacer, hermanos? ¿Qué va a hacer una mujer a un lugar donde solo tenemos hombres borrachos? Más de algún improperio le iban a decir, más de alguno iba a tratar de tocarla seguramente, o este rey ya borracho seguramente la iba a avergonzar frente a todos. No había ninguna buena intención, sino simplemente él la usó como un objeto, como diciendo: miren esta mujer que tengo. ¿Con qué propósito? Qué grande soy yo, hasta mi mujer es hermosa. No había ninguna buena intención. Ahora, sigamos leyendo el versículo 12. Dice el versículo 12: pero la reina Vasti rehusó venir al mandato del rey comunicado por los eunucos. Entonces el rey se enojó mucho y se encendió su furor en él. Hermanos, antes de considerar su respuesta, consideremos su reputación. La reina Vasti en persa, ¿verdad?, en el idioma original, el nombre de ella suena como hermosa. Entonces algunos comentaristas piensan que Vasti no era realmente el nombre, sino que era un título que se le había dado como la reina hermosa, la reina bella. Su reputación, hermanos, ¿verdad?, de mujer deseada, mujer hermosa. Ella era hermosa y valiente, hermanos, pero pronto iba a dejar de ser reina. Pronto iba a dejar de tener el lugar que ella había ocupado frente a este rey. Entonces terminamos de leer, el versículo 12, ¿verdad? El rey se enojó mucho. Hermanos, yo quiero que tú entiendas esto, eso es importante que lo entendamos desde ya. En el libro de Esther no se nos presentan muchas conversaciones. Aquí no encontramos por qué no fue Vasti. O sea, no encontramos una conversación entre los eunucos y Esther que diga: mira, el rey te está mandando a llamar, y Vasti diga: no, es que no quiero ir por esto, esto y esto. Y durante todo el libro vamos a encontrar situaciones así. No nos dicen por qué suceden las cosas, simplemente las cosas suceden. Algunos historiadores piensan que este rey le había mandado a llamar solamente con su corona, es decir, él lo que quería era que desfilara desnuda frente a todos sus príncipes. Otros piensan que ella no fue porque no estaba lista, no andaba adecuadamente vestida o no se había preparado para ir ante la presencia del rey. Lo que yo quiero que tú veas es esto: no importa. El autor sagrado inspirado por el Espíritu Santo no puso esa información aquí. Entonces lo que nos interesa a nosotros es simplemente ver que Vasti no quiso ir. Eso es lo importante. Vasti no quiso ir. Enojó al rey, pero fíjate, no es tanto la desobediencia de Vasti que enojó al rey, sino que ¿para qué le había mandado a llamar a Vasti, a suero? Para vanagloriarse él. Entonces, estando frente a sus príncipes, que su esposa lo desobedeciera, porque esta era la cereza del pastel, esta era ya una fiesta de 6 meses dándome gloria, y este es el punto máximo. Y que esta mujer no fuera, era como decir: todo estuvo bien, pero el último punto de gloria que me voy a dar ya no me voy a poder dar, ya no me voy a poder echar estas flores. Entonces, hermanos, rápidamente vemos que este hombre era todopoderoso, pero quizás no gobernaba bien en su casa. Ahora bien, sigue leyendo el versículo 13 conmigo, por favor. Entonces el rey dijo a los sabios que conocían los tiempos, porque era costumbre del rey consultar a todos los que conocían la ley y el derecho. Mira cuál les preguntó, versículo 15. Conforme a la ley, ¿qué se debe hacer con la reina Vasti por no haber obedecido el mandato del rey Asuero comunicado por los eunucos?
Hermanos, yo no sé si algunos de ustedes se recordarán, ¿verdad? Ya algunos ejemplos que yo ocupo, ya me siento algo señor, pero con este ya me siento, con el que voy a dar ahorita me siento joven. Entonces usted se acuerda de este ejemplo, hermano, usted está peor que yo. En 1986 hubo una aeronave de la NASA que se llamaba el Challenger, ¿verdad? Iba a despegar, esto fue cadena nacional en Estados Unidos, lo estaban televisando y al minuto y medio de despegar el Challenger explotó en cadena nacional a todo Estados Unidos. Yo esta semana estuve buscando los videos para verlo y los comentaristas de CNN que están transmitiendo cuando explota, porque es una aeronave espacial, iban 7 miembros adentro de la NASA, hubo un silencio como por un minuto porque nadie hallaba qué decir. Ahora, el presidente mandó a hacer una investigación para saber por qué había explotado, ¿verdad? Porque recuerde que en ese momento era la Guerra Fría, Estados Unidos fue la burla de la Unión Soviética porque esto se transmitió. Entonces mandaron a investigar qué había sucedido y al final de la investigación, ¿sabe cuál fue la razón por la que esto sucedió? Porque a la hora de tomar decisiones, las personas encargadas de tomar decisiones no pudieron ponerse de acuerdo. Cuando empezaron a salir los informes de las primeras fallas, cuando todavía se podía evitar la explosión, empezaron a discutir entre ellos y no pudieron ponerse de acuerdo para tomar una decisión juntos. Esto llevó a que unos segundos después explotara, 7 personas murieran en esta aeronave espacial. El versículo 13 y el 15 nos muestra que Asuero hizo lo mismo. Él reunió a los príncipes y dijo: vamos a reunir a los 7 príncipes, ¿verdad? Que gobiernan sobre todo el imperio, están debajo de mí. Vamos a tomar una decisión entre todos. ¿Qué es lo que debemos hacer? Ahora, yo quiero que te fijes que este Memucán, ¿verdad? Si gusta, lee conmigo el versículo 16. En presencia del rey y de los príncipes, Memucán dijo: la reina Vasti no solo ha ofendido al rey, sino también a todos los príncipes, a todos los pueblos que están en todas las provincias del rey Asuero. Este hombre era un yoyo. ¿Usted me entiende qué quiero decir cuando yo digo yoyo? Él quería quedar bien con el rey. Él le dijo: rey, o sea, no solo te ofendieron a ti, tú eres tan grande que la ofensa que te hicieron a ti es una ofensa para todo el imperio. Entonces no, tenemos que tomar medidas drásticas. Entonces lo que él hizo, léelo conmigo el versículo 17, porque la conducta de la reina llegará a conocerse por todas las mujeres y miran con desdén a sus maridos. Versículo 19. Si le place al rey, proclame un rey decreto para que se escriba en las leyes de Persia y Media, para que no sea revocado, que Vasti no entre más a la presencia del rey Asuero y que el rey dé su título a una reina que sea más digna. ¿Qué quería decir Memucán cuando él dijo una reina que sea más digna? Él está diciendo: rey, desecha a Vasti y conseguite una que cuando tú chasques los dedos esté ahí para obedecerte. Una que te obedezca con alegría, una que te obedezca con disposición. Vasti no es digna de ti. Hermanos, los sabios pensaron que este decreto real y esta disciplina Vasti iba a hacer que los hombres fueran respetados en sus hogares. Pero estos hombres no conocían al Señor. Esos hombres no tenían temor ni reverencia del Señor. ¿Usted se recuerda lo que dice el Salmo capítulo 1, versículo 1? Bienaventurado aquel que no ha escuchado, que no ha andado en consejo de malos, ni ha andado por camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en ella medita de día y de noche. A la luz de la palabra, pedirle consejo al malvado es una forma de decir: Señor, yo no quiero tu bendición, yo quiero tomar decisiones malas, yo quiero tomar decisiones pobres. Y esto es lo que este hombre hizo. Asuero lo que necesitaba era un padre como el de Proverbios 10, que le dice a su hijo: hijo, si los pecadores te quieren engañar, disiente de ellos, no les hagas caso, ignóralos. Él hizo todo lo contrario. Vamos a los pecadores, a los que no tienen temor de ningún Dios, a los malvados, escuchemos su consejo. Y escucha su consejo. Y este hombre que había estado bebiendo, había hecho una petición degradante a su esposa. En una serie de eventos, mire lo que sucedió. En un lapso muy corto de tiempo pasó de querer verla y de enorgullecerse con ella a no querer verla jamás, y de hecho no volver a verla jamás. El resto del libro de Esther no nos dice qué pasó con Vasti, pero sí sabemos que ella fue echada del palacio del rey y el rey nunca la volvió a ver. Ahí podemos ver que el rey realmente no la amaba. Nunca hubo un interés del rey por preguntarle: Vasti, ¿por qué no viniste? ¿Qué sucedió? Yo te mandé a llamar y tú no apareciste. ¿Cuál es el problema? Nunca vemos que hubo un intento de reconciliación del rey, de llegar a buscarla. Perdón, me equivoqué, ¿verdad? Estaba borracho, ¿verdad? Cuando uno está borracho toma malas decisiones. No,
lo que vemos es que sigue el consejo, el mal consejo de sus príncipes y la desecha para siempre. Hermanos, sigamos leyendo entonces el versículo 21 y 22. Dice: esta palabra apareció en el rey, ¿verdad? Hacer un decreto real para sacar a Vasti, y así las esposas dentro del reino iban a tener respeto de sus esposos. Entonces dice: esta palabra apareció bien al rey y a los príncipes, y el rey hizo conforme a lo que había dicho Memucán, y envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura, y a cada pueblo conforme a su lengua, para que todo hombre fuera señor en su casa y que en ellas hablara la lengua de su pueblo. Hermanos, lo que hemos visto de este hombre es que es un hombre de voluntad débil. Es un hombre volátil, es un hombre voluble, es un egoísta centrado en sí mismo. Eso es lo que vemos de Asuero. Sus consejeros son débiles, sus consejeros son cobardes. No hubo un tan solo consejero que le dijera: mira, quizás estabas borracho, quizás no era la forma de actuar, mira, lo que ibas a hacer era degradar a tu esposa, quizás no hubieras tomado esta decisión. No, vemos que sus consejeros son débiles, son cobardes, no tienen el valor de enfrentarlos. Y el decreto que hacen, piensan que por medio de un decreto las esposas van a respetar a sus esposos. Hermanos, pero el respeto se gana, no se impone. Si a ti te respetan a través de la imposición, a ti te tienen miedo, no te tienen respeto. Una vez que tú no estés presente, no te van a tener respeto. El respeto se gana como Cristo, a través del servicio y del amor. Entonces, hermanos, el decreto es enviado a todos los pueblos. Vasti, vas para afuera, vamos a necesitar una nueva reina. Aquí, hermanos, nos quedamos entonces con las preguntas. Hasta acá vamos a llegar este día. ¿Va a haber otra reina que sea digna de ocupar el puesto de Vasti? ¿Existirá otra mujer después del desplante que le hizo Vasti a un rey problemático, egoísta, centrado? ¿Va a haber una reina, alguna mujer que el rey va a poder aceptar como su esposa, colocarla como reina para que esté a la par de él? Hemos visto el capítulo 1, hermanos. El capítulo 1 lo que hace es presentarnos a Asuero. Y de este capítulo quiero que veamos dos cosas que nosotros aprendemos acerca de nuestro Dios. La primera es la siguiente, hermanos: Dios usa el pecado del malo o el pecado del malvado para proteger y cuidar a su pueblo. Mire lo que dice, hermanos, Salmo 22, versículo 28, ¿verdad? La pantalla está, léalo conmigo. Porque del Señor es el reino y Él gobierna las naciones. Hermanos, ¿por qué dice el Salmo 22 que el Señor gobierna? Yo sé que estamos enamorados de la democracia, ¿verdad? El mundo occidental está enamorado de la democracia, pero yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted votó para que el Señor reinara sobre todas las naciones? ¿Hay alguna asamblea, algún senado que ha ratificado a Jesucristo como el Señor de todas las naciones? Por supuesto que no. Pero Dios es soberano porque Él es el creador y rey, y Él sustenta todas las cosas con su mano de justicia. ¿Por qué le estoy diciendo esto, hermano? Porque Dios no solo reina sobre su iglesia, en el corazón de su iglesia, ¿verdad? En la iglesia Dios reina de una forma distinta, pero el Señor es soberano sobre todo lo que está sucediendo en la tierra. Él está gobernando el curso de la historia, las acciones de los malvados. ¿Para qué? Para proteger y cuidar a su pueblo. Hermanos, es un gran misterio cómo el pecado de una persona puede ser usado por Dios para bendición de sus hijos. Pero hay un ejemplo que nos sirve de esto, es el ejemplo de José. José fue vendido por sus hermanos como un esclavo. Al papá de José le dijeron que una bestia se lo había comido. Él se va como un esclavo a Egipto, y en Egipto el Señor lo bendice al punto que llega a ser el segundo después del faraón. Cuando hay una gran hambre, sus hermanos tienen que ir a Egipto a buscar comida, y cuando José, después de un proceso en el cual él los perdona, cuando finalmente José habla con sus hermanos, Génesis 50:20, mire las palabras de José: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preserve la vida de muchas personas. Hermanos, en Esther capítulo 1 vemos una serie de decisiones de Vasti y Asuero que Dios no las inició, porque Dios no tienta a nadie al mal y Él no es tentado por el mal, sino dice Santiago que nosotros por nuestras concupiscencias y deseos somos tentados al mal. Pero en su gobierno soberano de todas las cosas, Dios permitió que ese pecado que ellos hicieran sirviera para que el Señor cumpliera su propósito de proteger a los judíos. Hermanos, es importante entender esto.
Aquí está lo extraordinario. Este es un misterio de la providencia de Dios. Usted y yo no vamos a entender cómo mi voluntad libre está siendo hecha y al mismo tiempo la voluntad de Dios está siendo hecha para que se cumplan los propósitos que Él tiene. No lo entendemos. Esto es un misterio, pero es lo que la Biblia nos enseña. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo todo esto, hermanos? Porque mientras todo esto estaba sucediendo en el palacio del rey, habían judíos en todo el imperio, hermano, que ni cuenta se dieron de lo que había pasado. Había un problema en la corte, en el palacio del rey, un problema entre su rey y su reina, una corte donde se hicieron para pedir consejos, pero los judíos ni siquiera sabían lo que estaba pasando en ese momento en el palacio. Había una fiesta pagana, un problema marital entre los reyes, un pobre consejo de los príncipes. Ni cuenta se habían dado, pero todo lo que sucedió ahí fue de gran importancia para los judíos. Hermanos, antes que nosotros siquiera nos demos cuenta, Dios ya está trabajando por el bien de sus hijos. Tú y yo ni siquiera nos damos cuenta, pero Dios ahorita ya está trabajando y Él está guiando hasta el pecado de los malvados para que el día de mañana tú estés protegido en sus manos y en sus propósitos. Nosotros nos preocupamos por el mañana, por la siguiente semana, por el siguiente mes, por el siguiente año. Estamos angustiados porque no sabemos qué vamos a ver. Pero quiero que veas de este ejemplo, hermano. Los judíos no sabían que dentro de algún tiempo un hombre iba a querer asesinarlos a todos. Y si Vasti no rechaza la petición del rey, Esther nunca hubiera llegado a ser reina. Y si Esther nunca hubiera sido reina, hermano, los judíos hubieran sido muertos, todos. Hubieran sido aniquilados todos por completo. Los judíos ni cuenta se dieron cuenta de este problema. Pero el pecado y la borrachera de Asuero, el rechazo de Esther a la petición del rey, permitió que Esther llegara a ser la reina. Y luego Esther, siendo reina, sirvió para protección del pueblo de Dios. Tú y yo no sabemos lo que Dios está haciendo ahorita. Nosotros pensamos, ¿será que Dios va a cuidar de nosotros? ¿Será que Dios va a estar con nosotros? Dios ya está trabajando en nuestra protección el día de mañana. Dios ya está obrando por nuestro bienestar el día de mañana. Dios ya está pendiente y actuando y trabajando por nuestras peticiones antes que nosotros siquiera se las digamos en una oración. Así es el amor de Dios por su pueblo. Ahora, fíjate, Dios planeó, no fue Él el que impuso el pecado en el corazón de ellos, pero utilizó su pecado, la borrachera de Asuero y el rechazo de Vasti, para que sucedieran. ¿Para qué? Para cumplir lo que Él tenía en mente: guardar a los judíos de una gran matanza. Entonces, eso es lo primero que aprendemos de Dios. Lo segundo que aprendemos de Dios, hermanos, es que a diferencia de Asuero, Dios no nos rechaza. Y yo voy a serles bien honesto, yo no creo que Vasti pecó al no presentarse ante la presencia del rey. Cuando yo veo a Asuero en el capítulo 1, yo digo, este hombre, perdónenme la expresión, hermano, me van a entender, ustedes son salvadoreños al igual que yo. Hermanos, Asuero estaba sobado. De verdad, él estaba loco, o sea, él estaba borracho con la vanagloria. Era un hombre impulsivo, volátil, él no tenía dominio propio. Yo me imagino que alguna razón válida tuvo Vasti para no ir. Yo creo, la Biblia no nos dice, pero yo creo que ella tenía alguna razón válida para no ir, conociendo al rey Asuero. Y lo que quiero que entiendas es esto: lo que Asuero quería hacer era un capricho de un adolescente. Es: venga la reina, la voy a mostrar aquí como que fuera un celular. Vea, miren mi último celular, el más poderoso, el más caro, y yo lo ando. Eso era lo que él quería hacer con ella. Es decir, el rey se ofendió por un capricho de un niño. Pero nuestro pecado contra Jesucristo sí es una ofensa real. Dios es perfectamente santo. No hay sombra de oscuridad en Él. Dios es la imagen perfecta de todo lo que es bueno, de todo lo que es puro, de la luz perfecta. Y nosotros hemos pecado contra Él. Yo sé, hermanos, que nosotros nos ofendemos entre nosotros cuando pecamos los unos con los otros, ofendiéndonos, traicionándonos, mintiéndonos, etcétera, etcétera. Pero cuando estamos hablando del pecado, hermano, ponme atención, no hay nadie más ofendido, más transgredido y más agraviado que Dios. Porque Dios es santo, 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 dice Isaías 6. Pero mira la diferencia entre Asuero y entre nuestro Rey Jesucristo. Asuero, por una tontería y por un capricho, rechazó a Vasti y nunca jamás la volvió a ver.
Jesucristo, hermano, no nos rechazó en nuestra maldad, sino que se acercó a nosotros para buscar la reconciliación. No es que nosotros buscamos a Dios, hermanos, es que Él nos buscó a nosotros. No es que nosotros amamos a Dios, es que Él nos amó primero. Mira la diferencia abismal que hay entre este rey caprichoso, egocéntrico, y entre nuestro Rey Jesucristo, que a pesar de las ofensas que hemos hecho contra su santidad, Él no nos abandonó, sino que por medio de Jesucristo hizo un camino para reconciliarse con nosotros. ¿Quién crees que es digno de adoración? ¿Los poderosos de este mundo o nuestro Rey Jesús? Mira qué hermoso nuestro Rey, hermanos. Es lo que dice Éxodo 34, versículos 6 al 7, cuando Jehová se le muestra a Moisés. Y Moisés exclama lo siguiente: el Señor, oh Jehová, Jehová, compasivo y clemente, lento para la ira, pero ¿qué dice después? Grande en misericordia y compasión. Qué diferencia entre Asuero y nuestro Rey Jesucristo, hermano. Y ahora, si yo me miro día tras día, hermanos, les voy a ser honesto. Yo he empezado bien el día si antes de poner un pie en el suelo no he pecado. Porque al momento de abrir mis ojos, hermanos, yo estoy siendo tentado a ser egoísta. Yo estoy siendo tentado con la haraganería. Yo estoy siendo ya tentado con el pecado de la pereza. Y antes, hermanos, si he puesto un pie después de levantarme sin haber pecado, eso para mí ya es un gran logro. Esa es la realidad de nuestra maldad. Pero qué hermoso nuestro Rey, que dijo: yo no te rechazo, al contrario, te voy a buscar, te voy a hacer mío. Yo seré tu Dios y tu Padre, tú serás mi pueblo y mi hijo. Eso es lo que el apóstol Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5. Voy a leer el versículo 20 y el 21. El apóstol Pablo dice: somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos: reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios. Qué diferente Asuero de Cristo, hermanos. Qué misericordioso y lleno de compasión es nuestro Dios. En lugar de rechazarnos, Él está diciendo: reconcíliense conmigo. Pero ¿y cómo nos reconciliamos contigo? No te preocupes, no tenés que hacer nada. Jesucristo ya hizo todo para que tú estés en paz conmigo. Tus ofensas han sido grandes, tus ofensas han sido terribles, pero si tú crees en Jesucristo, si tú confías en que Él en la cruz del Calvario pagó por tus pecados los pondré lejos de mí, así como está el oriente del occidente. Tus pecados los enviaré al fondo de la mar y nunca jamás volveré a acordarme de ellos. ¿Y tengo que hacer algo? No, es lo que dice el versículo 21. Al que no conoció pecado, a Jesucristo lo hizo pecado. Él fue tratado como si Él hubiera cometido el pecado. ¿Para qué? Para que nuestros pecados fueran perdonados, hermanos. Qué diferencia entre Asuero y nuestro Rey. Por eso, hermanos, Vasti no merecía, honestamente yo creo que no merecía ser despojada del palacio del rey, pero sí fue despojada. Tú y yo sí merecemos ser despojados del palacio del rey, y no hemos sido despojados del palacio del rey. ¿Qué te parece si empezamos a vivir para la gloria de Dios? ¿Qué te parece si empezamos a vivir nuestra vida para su alabanza y para su gloria, y no para nuestra alabanza y nuestra gloria? ¿Qué te parece si en lugar de ser orgullosos y buscar nuestro bien, mejor buscamos la gloria de nuestro Señor Jesucristo en todo lo que hacemos después de lo que Él ha hecho por nosotros? Entonces, hermanos, voy a ocupar los últimos 10 minutos para meditar en algunas aplicaciones para nuestra vida de este primer capítulo con el cual arrancamos el libro de Esther. Primero, hermano, todas las aplicaciones de esta serie las voy a estar iniciando así: como exiliados en esta tierra. ¿Sabes por qué? Porque así como los judíos estaban en una tierra que no era su tierra, en medio de un rey que no era su rey, en medio de una religión que no era su religión, pero ellos tenían la esperanza en Jesucristo, que iban a regresar después del exilio a Jerusalén. Tú y yo estamos en un mundo que no conoce al Señor, en medio de poderosos que como Asuero quieren traer la gloria para sí mismos, pero este no es nuestro hogar. Tú y yo estamos exiliados en esta tierra. Nuestro hogar son los cielos nuevos y la tierra nueva, donde la nueva Jerusalén, que es la iglesia, descenderá para vivir en medio de la gloria de Dios para siempre. Entonces, hermanos, meditemos en estas aplicaciones en nuestra vida. Primero, hermanos, como exiliados en este mundo, puedes confiar absoluta y totalmente tu futuro en las manos de Dios. Completamente, sin miedo a que algo vaya a salirse del control del Señor. Puedes confiar absoluta y totalmente tu futuro en las manos de Dios. Piensa y recuerda lo que te dije hace un momento.
Los judíos ni cuenta se dieron de lo que estaba pasando en la corte del rey hasta que sacaron el decreto, y por medio del decreto pues todo el imperio se dio cuenta. Pero ellos ni sabían lo que estaba pasando en ese momento. Ellos no sabían que Asuero se estaba emborrachando. Ellos no sabían que borracho iba a pedirle a la reina Vasti que llegaran. Ellos no sabían que la reina Vasti estaba rechazando la petición del rey. Sin embargo, Dios usó todos estos eventos para que su pueblo fuera protegido. Amado hermano, de la misma forma, hay cosas que ni tú ni yo sabemos, pero que Dios ya está haciendo para que ahora, mañana, en una semana, en un mes, en un año, hasta que Cristo venga, tú y yo de la mano de Él tengamos todo lo que necesitamos. Entonces puedes confiar tu futuro a Él. Tú y yo no lo vemos, pero Él ya está haciendo algo para proveernos, para protegernos, para sustentarnos, para cuidarnos. Como exiliados en esta tierra, no confíes en las cosas que ves. Como exiliados en esta tierra, confía en el Dios soberano, providencial, que cuida de su pueblo. Tú y yo no lo vemos, pero nuestro Dios es un Padre vigilante y cuidador de sus hijos. Tú y yo no lo vemos, pero Dios es protector de su pueblo. Tú estás preocupado por el mañana, pero antes que sucedan las amenazas que van a venir a ti mañana, tú ahorita ni siquiera conoces esas amenazas, ni siquiera sabes los peligros que vienen para ti mañana, ni siquiera sabes las cosas con las cuales Satanás va a tratar de desanimarte. Pero antes de que tú siquiera te des cuenta, Dios ya estuvo trabajando para cuidarte, para fortalecerte, para animarte, para estar contigo en esa situación. Entonces, como exiliados en esta tierra, confía tu futuro completamente en las manos de Dios. Recuerda quién es tu Dios y confía en Él. La segunda aplicación, hermanos, como exiliados en esta tierra, somete tu vida a la voluntad del Señor. Somete tus pensamientos a la voluntad del Señor. Somete tus acciones y tus palabras a la voluntad del Señor. Asuero tuvo un capricho con la reina Vasti. Eso era un capricho de un adolescente cuando le pidió que saliera a desfilar frente a sus príncipes oficiales. Pero mira, la acción de Asuero no tenía ninguna buena intención con Vasti. Era todo ocuparla a ella para mi propio bienestar. Que Vasti haga mi voluntad, pero ¿para qué él crees que la haga? Para que yo salga glorificado de esta demostración de poder y de gloria que estoy haciendo en esta fiesta frente a los reyes y oficiales. Jesús no es como Asuero, hermano. Él siempre tiene en mente la gloria de Dios y el bienestar de su pueblo. Mira lo que dice el Salmo 19, versículos 7 al 11. Esto está hablando de la palabra de Dios, donde se nos revela a nosotros la voluntad de Dios. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos son justos. Deseables más que el oro, mucho más que el oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado en ellos. Y mira la última parte del versículo 11. Gran recompensa hay en guardarlos. Hermanos, Dios te ha dado sus mandamientos no para que sean una carga a tu vida. Dios te ha dado sus mandamientos y Él te está ordenando que los obedezcas para que tú tengas una vida feliz, para que tú tengas una vida llena de gozo, para que tú tengas una vida llena de plenitud. A diferencia de Asuero, que lo que estaba buscando era su propio bien, cuando Jesucristo se convierte en tu Rey y Señor y te da su palabra y te ordena, sigue y obedece lo que te estoy diciendo, Él tiene tu bien en mente y la gloria del Padre. Entonces tú puedes confiar en que el Señor no te está mandando a obedecerle, perdóname la expresión, hermano, para fregarte la vida, sino porque quiere lo mejor para ti. Entonces, ¿qué te parece si con ese entendimiento y con la ayuda del Espíritu Santo y en la gracia de Jesucristo le decimos, Señor, ayúdanos? Porque cuando tú me estás mandando a obedecerte, tú quieres lo mejor para mí. Y me van a decir aquí, hermanos, que no es mejor cuando los hijos honran a sus padres. No es mejor cuando en los matrimonios seguimos el modelo de Cristo en la iglesia. No es mejor cuando aprendemos que dar es mejor que recibir. Somos felices, hermanos. Entonces, como exiliados en esta tierra, recuerda quién es tu Dios y recuerda que Él te ha dado a conocer su voluntad para que obedeciéndola seamos felices. La tercera aplicación, hermanos, que quiero que veamos esta mañana es que no usemos a las personas, sino sirvámosles como Jesucristo nos sirvió a nosotros.
Hermanos, es bien fácil criticar a Suero por cómo él trató a Basti, pero te voy a hacer una pregunta. Más bien dicho, te voy a decir algo. Yo me doy cuenta que si no fuera por la gracia de Dios, yo haría exactamente lo mismo. ¿Y sabes por qué lo sé? Porque en muchas ocasiones en mi vida yo me he dado cuenta que yo uso a las personas para mi bienestar y no tengo su bien como fin en mi mente. Yo lo he visto muchas veces. Y me voy a atrever a decir algo. Tú lo has visto en tu vida también. Tú te has dado cuenta que muchas veces usamos a las personas y cuando ya no nos sirven para algo, ya no les hablamos, ya no los buscamos, ya no nos preocupamos por ellos. Solo mientras las personas nos sirven de algo, entonces ahí estamos cerca de ellos. Yo lo he visto en mi vida. Y honestamente, si no fuera por la gracia de Dios, yo lo haría, hermano, con todos ustedes. Es solo por la gracia de Dios que lucho. A veces lo hago, a veces no lo hago, a veces lo hago. Y estoy en esa lucha, así como el rey Asuero. Pero ¿sabes algo, hermano? Podríamos pensar en Asuero y en Basti, enfocarlo solamente en el matrimonio, ¿verdad? Que los hombres tenemos que servir a nuestras esposas. Pero Jesucristo nos enseñó que debemos servir a nuestro prójimo, a todos los que están a nuestro alrededor. Mira lo que dice Juan capítulo 13, versículos 3 al 5. Jesús, el Rey de todo, soberano, el Señor, el Salvador, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena y se quitó el manto y tomó una toalla y se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y mira lo que hizo Jesucristo. Comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. ¿Sabes, amada iglesia? Cuando yo pienso que el Rey soberano, todopoderoso, Señor de mi vida y del universo, se ciñó el manto y le lavó los pies a sus discípulos, yo me pregunto, ¿y qué me creo yo al usar a la gente en lugar de servirles? ¿Y qué me creo? ¿Quién soy yo? ¿Y quién eres tú para usar a las personas en lugar de servirles? Cuando el Rey todopoderoso, que si él quería podía hacer un chasquido con sus dedos y este mundo se acaba para siempre, tomó una toalla, se la ciñó y empezó a lavarle los pies a sus discípulos. Amada iglesia, yo quiero que mi vida refleje el carácter de Cristo. Y yo quiero que Iglesia Cristiana Vida refleje el carácter de Cristo. De la Biblia podemos aprender siguiendo el ejemplo de los que hacen bien, pero también aprendemos siguiendo el ejemplo de los que hacen mal para no hacer lo que ellos hacen, sino hacer todo lo contrario. Y si el rey Asuero ocupaba todas las personas que estaban a su alrededor para su propia gloria y su propio bien, aprendamos de él haciendo nosotros lo contrario y siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, entonces como exiliados en esta tierra, recuerda quién es tu Dios y siguiendo su ejemplo, usa tu vida pensando en el bien de los demás y no en el nuestro. Y cierro el sermón de esta mañana, hermanos, con la última aplicación. Como exiliados en esta tierra, hermano, busquemos personas que nos amen lo suficiente como para decirnos la verdad en nuestra cara. Hermano, cuando no tenemos nadie a quien rendirles cuentas, el pecado va a abundar en nuestra vida. En el pasaje de esta mañana, Asuero no mostró ni una señal de arrepentimiento. Asuero no mostró ninguna señal de meditar he hecho mal contra Basti, esta decisión que he tomado mal. Y sabes, yo creo que una de las razones por la cual él nunca se arrepintió es porque no hubo una persona a su alrededor que tuviera el valor de decirle: Rey, estás actuando mal. Lo que vemos con Memucán y todos los otros príncipes son personas yoyos que simplemente están aplaudiendo a todo lo que el rey hace. Tú y yo, amada iglesia, necesitamos personas que nos estén animando, porque necesitamos que personas que nos estén, ¿verdad?, consolando y animando, pero también necesitamos personas que nos confronten y nos exhorten a obedecer a Dios y arrepentirnos de nuestros pecados. La voluntad de Dios, hermano, es contraria a mi carne. En tu carne tú no vas a querer hacer la voluntad de Dios. En mi carne yo no quiero hacer la voluntad de Dios y es muy fácil entregarme a mis pasiones, a mis deseos. Y esa es la razón por la que necesitamos personas a nuestro alrededor que nos digan lo que no queremos oír. Porque tú y yo tenemos puntos ciegos que no nos hemos dado cuenta que estamos ofendiendo a Dios y alguien a nuestro alrededor tiene que decirnos: estás pecando, arrepiéntete, vuelve a la comunión con el Señor. Hermanos, mire lo que dice Hebreos capítulo 3, versículos 13 al 14. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, es decir, mientras todavía hay tiempo. No sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado.
porque somos hechos partícipes de Cristo si es que retenemos firme nuestra fe hasta el fin, desde el principio de nuestra seguridad. ¿Sabes lo que está diciendo el autor de Hebreos aquí en este pasaje? Que una persona que te dice la verdad, aunque no la quieras escuchar, es un regalo de Dios para tu vida, para que perseveres hasta el final. Eso es lo que está diciendo acá. Exhortándonos unos a otros, no vaya a ser que caigamos en el engaño del pecado y endureciendo nuestro corazón nos apartemos del Dios vivo y no perseveremos hasta el final. Pero ¿sabes cómo hace Dios para que sus escogidos perseveren hasta el final? Pone personas a nuestro alrededor que nos van a decir las cosas que no queremos oír, pero que necesitamos escuchar. A diferencia del rey Asuero, él solo tenía un consejo, una corte de príncipes que le aplaudían todo lo que él hacía. Hermano, una persona, recuerda, lo que te exhorta, que te confronta con tu pecado, que te dice la verdad aunque no desees escucharla, es un regalo de Dios para tu vida. Principalmente, ponme atención los casados, nuestros cónyuges. Cuando tu esposo y tu esposa te confrontan con tu pecado, es un regalo de Dios para tu vida. Es una forma en que Dios está cuidando tu corazón para que no se endurezca y perseveres hasta el final. Hermanos, yo sé que vivimos en tiempos donde en redes sociales nos dicen, no, es que tenemos que animarnos, aplaudirnos, apoyarnos, ¿verdad? Y yo no estoy diciendo que eso es malo, eso es bueno. Pero si solo nos quedamos con eso, hermanos, estamos metidos en serios problemas. Necesitamos tener a alguien a quien rendirle cuentas y que nos confronte con la realidad de nuestra vida. Alguien que te conozca lo suficiente y que te ame lo suficiente para que, aunque sea incómoda esa conversación, te ame para tener el valor de decirte la verdad. Si no tienes esa persona, te invito a que la busques, y si ya la tienes, te invito a que le dé gracias a Dios por ella. Vamos a orar, hermanos, esta mañana. Amado Señor, Padre, como exiliados en esta tierra, como exiliados en este mundo, reconocemos, Señor, que ningún poderoso ni rey de esta tierra es como tú, Señor. Tú eres el verdadero soberano, tú eres el verdadero todopoderoso, tú eres el verdadero santo, Señor. Padre, te queremos pedir perdón porque en muchas ocasiones, engañados por las ilusiones de este mundo, hemos admirado a las personas de esta tierra en lugar de admirarte a ti, Señor, y hemos pecado contra tu gloria y te pedimos perdón. Pero esta mañana aprendimos dos cosas acerca de ti muy hermosas, Señor. Primero, que tú eres tan bueno con nosotros, que antes de que nosotros sepamos que estamos en peligro, tú ya estás trabajando para protegernos. Señor, ayúdanos para que esa verdad nos ayude a vivir confiados, para que esa verdad saque toda ansiedad de nuestro corazón, para que esa verdad, Señor Jesús, saque todo temor al futuro de nuestras vidas. Que nosotros recordemos, Señor, así como el pueblo judío ni sabía lo que estaba pasando en el palacio, pero tú ya estabas trabajando, Señor, para protegerlos. Hay cosas que hoy ni siquiera sabemos que van a ser amenazas el día de mañana, pero tú ya estás trabajando en protegernos. Ayúdanos a que esa realidad, Señor, cada día nos acompañe en nuestra mente y en nuestro corazón y traiga paz a nuestras vidas. Y lo segundo, Señor, que aprendimos y te pedimos que nos ayudes, es a vivir para tu gloria, Señor. Nosotros aquí somos igual que Asuero, Señor. Cuando alguien nos ofende, a veces nos resentimos, a veces, Señor Jesús, no perdonamos, a veces nos alejamos de esas personas. Pero tú fuiste todo lo contrario, Jesucristo, siendo nuestra ofensa a ti infinitamente superior a cualquier ofensa que nos hagan a nosotros. Tú te acercaste, Señor, y proveíste un medio para reconciliarte con nosotros. Proveíste a Jesucristo, quien es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar a ti si no es por medio de Él. Proveíste un camino, Señor, por el cual no tenemos que depender de nosotros, sino que tú hiciste todo lo necesario para estar en paz con nosotros. Entendiendo esto, Señor, ayúdanos a vivir para tu gloria. Ayúdanos, Señor Jesús, a confiar en ti. Ayúdanos a someternos a tu voluntad, Señor, porque tu voluntad es buena para nosotros. Ayúdanos a servir a las personas, Señor, y no a esperar que ellos nos sirvan, sino nosotros servirles. Ayúdanos, Señor Jesús, Padre, lo que vimos por último, Señor Jesús, que no seamos, Señor Jesús, personas que estamos preocupados, Dios, por lo que ha de venir, sino, Señor, que en todo momento y en toda situación, pensando en lo que tú hiciste por nosotros, Dios, te honremos, Señor, con nuestros deseos, con nuestras motivaciones, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, con
con todo, Señor. Que nuestra vida sea una ofrenda agradable a ti, un sacrificio vivo para tu gloria. Te lo pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Amada iglesia, no te vayas todavía, solo queremos compartir.